Dragonlance, la forja de un túnica negra 1. Raistlin, el aprendiz de mago. Margaret Weiss, 1999. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. Aquel verano, en el que los gemelos tenían 16 años, la vida para la familia Majere siguió mejorando. A Gilón lo habían contratado para ayudar en la tala de un soto de pinos en las laderas del Pico del Orador. El dueño de la propiedad era un lord que se hallaba ausente y que se hacía enviar la madera hacia el norte para construir una empalizada. El trabajo estaba bien remunerado y tenía visos de durar bastante tiempo ya que la estacada iba a ser grande. Caramon trabajaba a jornada completa para el granjero Juncia, que seguía prosperando y había ampliado sus labrantíos, de modo que en la actualidad enviaba cereales, frutas y vegetales a los mercados de Haven. Caramon trabajaba largas horas por un porcentaje de la cosecha, parte del cual vendía y el resto lo destinaba a casa. A la viuda Judith se la consideraba ya un miembro más de la familia y, aunque conservaba su pequeña casa, en la práctica vivía en la de los Majere. Rosamund no podía pasar sin ella, su salud también había mejorado mucho, ya que no había caído en uno de sus trances desde hacía varios años. Las dos mujeres realizaban las tareas de la casa y hacían muchas visitas. Si Gilón hubiera sabido lo que acarreaban dichas visitas, se habría preocupado por su esposa, pero daba por sentado que Rosamund y la viuda no hacían otra cosa que chismorrear sobre los vecinos. No podía imaginar, ni lo habría creído posible, el verdadero fondo del asunto. Tanto a Gilón como a Caramon les caía bien la viuda Judith. Por su parte, la desconfianza de Raistlin hacia ella aumentó tal vez porque durante el verano estuvo en casa con ella, al contrario que su padre y su hermano. Vio la influencia que ejercía sobre su madre, cosa que no le gustaba y despertaba su recelo. En más de una ocasión sucedió que al acercarse a las dos mujeres mientras departían en voz baja la conversación se interrumpía bruscamente. Intentó escuchar a escondidas para enterarse de lo que hablaban, mas la viuda tenía un excelente oído y lo sorprendía casi siempre. Un día, sin embargo, dio la casualidad de que las dos mujeres se encontraban charlando, sentadas a la mesa de la cocina, cerca de la ventana donde se enfriaban unas empanadas. Al aproximarse hacia ellas caminando por el exterior, las pisadas del joven se disimularon con el susurro de las hojas del Ballenwood, mecidas por la brisa, y Raistlin escuchó sus voces. Se paró al resguardo de las sombras. El sumo sacerdote no está contento contigo, Rosamund Majere. He recibido una carta suya hoy, y se pregunta por qué no has llevado a tu esposo y a tus hijos a los brazos de Belce. La respuesta de Rosamund fue mansa, a la defensiva. Según ella, lo había intentado, le había hablado a Gilón sobre Belce en varias ocasiones, pero su marido se había limitado a reírse de ella y a comentar que no necesitaba creer en ningún dios, que tenía fe en sí mismo y en la fuerza de sus brazos. No había habido forma de hacerle cambiar de opinión. Caramon le dijo que estaba dispuesto a asistir a las reuniones de los Belsoritas, sobre todo si en ellas servían comida. En cuanto a Raistlin, la voz de Rosamund se desvaneció dejando la frase en el aire. El joven estaba deseoso de escuchar algo más, pero en ese momento la viuda se levantó para echar un vistazo a las empanadas y lo vio plantado en la esquina de la casa. Judith y él se miraron fija, intensamente, durante un instante. La viuda metió las empanadas y cerró las contraventanas, y Raistlin se puso de nuevo en camino hacia su jardín. En el trayecto se preguntó quién demonios era el tal Belce y por qué quería abrazarlos. Es una cosa de mamá, dijo Caramon cuando le preguntó. Ya sabes, asuntos de mujeres. Se reúnen y hablan, no sé de qué. Fui una vez, pero me quedé dormido. Rosamund nunca le dijo a Raistlin nada acerca de Belce, con gran contrariedad del joven, que se planteó la posibilidad de sacar él mismo el tema a colación.
No lo hizo por temor a que ello significara tener que hablar con Judith, y Raistlin evitaba en lo posible el contacto con ella. El maestro estaba de viaje para asistir a la asamblea de magos y la escuela había cerrado hasta el otoño, de modo que el aprendiz pasaba los días plantando, cultivando y aumentando su colección de hierbas. Empezaba a tener cierta reputación entre los vecinos por sus conocimientos como herbolario, y el joven vendía lo que no necesitaba para sus trabajos, contribuyendo así a los ingresos familiares. Se olvidó por completo de Belce. Aquel verano, la familia Majere fue feliz y próspera, y los gemelos guardarían su recuerdo como una época dorada que quedaría aún más marcada en su memoria a causa de la negrura que se avecinaba. Raistlin y Caramon iban andando por el camino que llevaba a Solace desde la granja de Juncia. Caramon volvía del trabajo y Raistlin había ido a la finca para entregar un abultado manojo de espliego seco. Sus ropas aún conservaban la agradable fragancia de la planta aromática y, a partir de entonces, el joven fue incapaz de soportar el olor a lavanda. Estando ya cerca de Solace, un niño los vio y empezó a agitar los brazos al tiempo que echaba a correr hacia ellos. Llegó, jadeante, junto a los hermanos. «Hola, pequeño Ned», saludó Caramon, que conocía a todos los críos de la ciudad. «No puedo jugar a la pelota Gablin ahora, pero después de cenar, si quieres». «Calla, Caramon», instó Raistlin, lacónico. El niño tenía los ojos muy abiertos y con una expresión tan solemne como una cría de búho. «¿Es que no te das cuenta? Pasa algo malo». «¿Qué es? ¿Qué ha ocurrido?» «Ha habido un accidente», consiguió articular el crío, falto de aliento. Vuestro padre», habría añadido algo más, pero se había quedado sin auditorio. Los gemelos habían echado a correr hacia casa. Raistlin mantuvo el ritmo rápido durante una corta distancia, pero ni siquiera el miedo y la adrenalina consiguieron insuflar energía a su débil cuerpo demasiado tiempo. Se quedó sin fuerzas y no tuvo más remedio que aminorar la marcha. Caramon continuó corriendo pero, al cabo de unos segundos, se dio cuenta de que se había quedado solo. Se paró para mirar hacia atrás y Raistlin le indicó por señas que prosiguiera él. La preocupada mirada del mocetón pareció preguntar a su gemelo si estaba seguro. «Lo estoy», respondieron los ojos de Raistlin. Caramon asintió con la cabeza, se volvió y reanudó la carrera. Raistlin continuó tan deprisa como le era posible, era tal su ansiedad que se le había hecho un nudo en el estómago, y sentía tanto frío que estaba temblando a pesar del sol estival. Al joven le sorprendió su reacción. No imaginaba que profesara tanto afecto por su padre. Habían traído a Gilón en una carreta desde el pico del Orador hasta Solace. Cuando Raistlin llegó a casa se encontró con que Gilón seguía tendido en la carreta, alrededor de la cual se agolpaba una multitud. Al divulgarse la noticia del accidente, todos los vecinos que podían dejar su trabajo habían acudido corriendo y contemplaban al desdichado hombre con una mezcla de horror y curiosidad. Rosamund estaba junto a la carreta, sostenía la ensangrentada mano de su esposo entre las suyas y sollozaba. La viuda Judith se encontraba a su lado. «Ten fe en Belce», decía la mujer, «y tu marido sanará». «Ten fe, la tengo», musitaban los pálidos labios de Rosamund una y otra vez. «Tengo fe. Oh, mi pobre esposo, te pondrás bien». «Tengo fe». Las personas que estaban cerca se miraban entre sí y sacudían la cabeza. Alguien fue en busca del dueño del establo, que supuestamente sabía cuanto había que saber sobre huesos rotos. Otik llegó de la posada, su rechoncha cara macilenta y apesadumbrada, traía una botella de su mejor brandy, que por costumbre ofrecía en cualquier emergencia médica. «Ponedlo en una camilla y atadlo», dijo la viuda Judith. «Lo subiremos por la rampa. Lo curaremos mejor en su propia casa». Un enano, un vecino al que Raistlin conocía de vista, la miró con el ceño fruncido. «Estás chiflada, mujer», replicó. «Zarandeándolo así de acá para allá lo matará. No morirá». Lo contradijo la viuda en voz alta. «Belce lo salvará». Los vecinos que estaban alrededor intercambiaron miradas.
Algunos pusieron los ojos en blanco, pero otros parecieron interesados y prestaron atención. Entonces más vale que se dé prisa, rezongó el enano, que se puso de puntillas para asomarse a la carreta. A su lado había un kender que no dejaba de dar brincos y gritaba: «Déjame mirar, Flint. Quiero verlo». Caramon se había subido a la carreta. Nervioso e impotente, con el semblante casi tan pálido como el de su padre, se agachó junto a Hylon. Al ver las espantosas heridas, las costillas rotas del hombretón asomaban a través de la carne y una pierna era poco más que un amasijo de sangre y huesos machacados. Un gemido hondo, como el de un animal, escapó de sus labios. Rosamund no reparó en su afligido hijo. Seguía paralizada junto a la carreta, sosteniendo la mano de Hylon y musitando frenéticamente algo sobre tener fe. «Rhys», gritó Caramon con voz hueca mientras miraba en derredor, dominado por el pánico. «Aquí estoy, hermano», musitó quedamente Raistlin. Se encaramó a la carreta, junto a Caramon. El mocetón aferró la mano de su gemelo con gratitud y soltó un suspiro estremecido. «Rhys, ¿qué podemos hacer? Hemos de hacer algo. Piensa». «No hay nada que hacer, hijo», lo consoló bondadosamente el enano. «Excepto desear lo mejor a tu padre en su tránsito». Raistlin examinó las heridas y al punto comprendió que el enano tenía razón. Lo sorprendente era que Hylon hubiera aguantado vivo tanto tiempo. Se dice que en los viejos tiempos, antes del cataclismo, había clérigos en Ansalon, comentó Tick. Rezaban a sus dioses y, con la intervención divina, curaban heridas tan horribles como estas. Todos esos clérigos desaparecieron misteriosamente justo antes de que los dioses arrojaran la montaña de fuego y jamás regresaron. Es una de las razones de que la gente afirme que las propias deidades no volvieron nunca. «Belce está aquí», clamó con voz estridente la viuda Judith. «Belce sanará a este hombre, pues debe de deleitarse con el sufrimiento, porque se lo está tomando con calma», pensó amargamente Raistlin. «Padre», llamó Caramon. El sonido de la voz de su hijo hizo que Hylon entreabriera los ojos y los moviera de un lado para otro, buscando sus muchachos, ya que le era imposible girar la cabeza. Los localizó y prendió la mirada en ellos. «Cuidad de vuestra madre», consiguió susurrar. Una espuma sanguinolenta se escurrió entre sus labios. Caramon estalló en sollozos y hundió el rostro en la mano. «Lo haremos, padre», prometió Raistlin. La mirada de Hylon envolvió a sus dos hijos, como si los abrazara. Logró esbozar una fugaz sonrisa y después giró los ojos hacia Rosamund. Empezó a decir algo, pero un espasmo lacerante lo sacudió y el dolor le hizo cerrar los ojos, soltó un profundo gemido y se quedó muy quieto. El enano se despojó del sombrero con gesto solemne y lo puso contra su pecho. «Que Reorx camine con él», susurró. «El pobre hombre ha muerto». «Oh, qué pena», exclamó el kender, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Era la primera vez que la muerte llegaba tan cerca de Raistlin y el joven la percibió como una presencia física que pasara entre ellos con las negras alas extendidas sobre sus cabezas. Se sintió pequeño e insignificante, indefenso y vulnerable, tan repentino. Una hora antes Hylon caminaba entre los árboles, sin pensar en nada más importante que lo que habría de cena esa noche, tan tenebroso. Una oscuridad eterna, infinita. No era la ausencia de luz lo más aterrador, sino la ausencia de pensamiento, de conciencia, de conocimiento. Las vidas de los que seguimos respirando proseguirán. El sol brillará, las lunas saldrán. Reiremos y hablaremos. Y él no sabrá nada, no sentirá nada. Nada, tan definitivo. Y nos llegará a todos. Me llegará a mí. Raistlin se dijo que debería estar angustiado o afligido por la muerte de su padre, pero lo único que sentía era pena de sí mismo, angustia por su propia mortalidad. Apartó los ojos del cadáver destrozado solo para encontrarse con que su madre seguía aferrada a la mano inerte, acariciando la carne yerta, instando a Hylon a que le hablara. «Caramon, tenemos que ocuparnos de mamá», susurró con tono urgente a su hermano. «Debemos llevarla a casa».
pero al mirar a su gemelo se dio cuenta de que el propio Caramon necesitaba ayuda. Se había derrumbado cerca del cadáver de su padre y unos sollozos profundos, desgarradores, sacudían su corpachón. Raistlin posó la mano en el brazo de su hermano para consolarlo. La manaza de Caramon se cerró, crispada, sobre la muñeca de su gemelo. Raistlin no podía soltarse, pero tampoco deseaba hacerlo porque el contacto de Caramon le resultaba reconfortante. Pero la expresión conmocionada, el aire de extravío de su madre, no le gustaba nada. «Vamos, madre. Deja que la viuda Judith te acompañe a casa». «No, no», chilló Rosamund, frenética. «No puedo dejar solo a tu padre. Me necesita». «Madre», dijo Raistlin, que ahora estaba realmente asustado. «Papá ha muerto. Ya no se puede hacer nada para». «Muerto». Rosamund parecía estupefacta. «¿Muerto?» «No, imposible. Tengo fe». Se arrojó sobre su marido y sus manos aferraron la camisa empapada de sangre. «Hylon, despierta». La cabeza del hombretón se zarandeó, flácida, y un reguerillo de sangre resbaló de su boca. «Tengo fe», repitió Rosamund con un timbre quejumbroso, acongojado. Sus manos se habían manchado de sangre, pero seguían aferradas a la empapada camisa. «Madre, por favor, ve a casa», suplicó Raistlin con impotencia. Otika agarró las manos de Rosamund y con suavidad la obligó a aflojar los dedos. Luego la apartó de la carreta, y otro vecino se apresuró a cubrir el cadáver con una manta. «Para que te fíes de Belce», rezongó entre dientes el enano. No tenía intención de que se oyera su comentario, pero tenía una voz de timbre profundo y sonoro, así que todos los que estaban a su alrededor lo escucharon. Unos cuantos dieron un respingo y otros pocos sacudieron la cabeza. Uno o dos sonrieron torvamente creyendo que nadie los miraba. La viuda Judith había llevado a cabo un buen trabajo como predicadora desde su llegada a la ciudad y había hecho bastantes conversos a la nueva fe. Algunos de ellos contemplaban al hombre muerto con consternación. «¿Quién es Belce?», inquirió la aguda vocecilla del Kender. «Flint, ¿tú lo conoces? ¿Se suponía que tenía que sanar a este pobre hombre? ¿Tienes idea de por qué no lo ha hecho? Cierra el pico, Taz, cabeza de chorlito», musitó ásperamente el enano. Pero esa era la pregunta que muchos de los nuevos prosélitos se estaban haciendo para sus adentros y miraron a la viuda Judith esperando una respuesta. La mujer no había perdido la fe, y endureció el gesto. Asestó una mirada feroz al enano y otra aún más encarnizada al Kender, que en este mismo momento se dedicaba a levantar una esquina de la manta para observar con curiosidad el cadáver. «A lo mejor se ha curado y no nos hemos dado cuenta», comentó el pequeño personaje con ánimo de ayudar. «No se ha curado», gritó la viuda en tono plañidero. «Hylon Majere no ha sido sanado ni lo será». «¿Y por qué no?», os preguntáis. «Porque el mal anida en esta mujer». Judith señaló a Rosamund. «Su hija es una perdida. Su hijo es un brujo. Es culpa de ella y de sus hijos que Hylon Majere haya muerto». Fue como si el dedo acusador hubiera disparado una lanza y ésta hubiera ensartado a Rosamund, que miró a Judith conmocionada y después exhaló un grito al tiempo que caía de rodillas, gimiendo. Raistlin se puso de pie y saltó por encima del cuerpo de su padre. «¿Cómo te atreves?», susurró amenazadoramente a la viuda. Bajó de un salto por encima del costado de la carreta y se plantó delante de la viuda Judith. «Fuera de aquí. Déjanos en paz, ¿lo veis?». La viuda retrocedió precipitadamente y su dedo enhiesto apuntó a Raistlin. «Es perverso. Obedece el mandato de dioses malignos». Un fuego abrasador estalló dentro del joven y consumió sentido común y raciocinio. El ardiente resplandor no lo dejaba ver. No le importaba que el fuego lo destruyera, siempre y cuando acabara con Judith. «Raist». Una mano lo agarró, una mano fuerte y firme que se abrió paso entre las rugientes llamas y lo contuvo. «Raist, detente». Aquella mano, la de su hermano, lo sacó del fuego, y el terrible resplandor que lo cegaba se apagó,
Las llamas se consumieron y lo dejaron frío y tembloroso, con un regusto a ceniza en la boca. Los fuertes brazos de Caramon le rodearon los hombros. «No la toques, Rhys», estaba diciendo Caramon. Tenía la voz enronquecida de llorar. «No le des la razón». La viuda, pálida y desencajada, había reculado contra un árbol y miraba a los vecinos. «Lo habéis visto, buena gente de Solace. Trató de matarme. Os digo que es un demonio encarnado en un ser humano. Expulsad a esta madre y a su camada de diablos. Echadlos de Solace. Mostrad a Belce que no consentí semejante maldad en esta ciudad». La multitud guardaba silencio y sus semblantes estaban sombríos e impasibles. Lentamente formaron un círculo protector, con la familia Majere en el centro. Rosamund cayó de hinojos en el suelo, inclinada la cabeza. Raistlin y Caramon permanecían muy juntos y cerca de su madre. Aunque Kitiara no estaba allí, hacía años que no visitaba a la familia. Su espíritu había sido invocado y también se hallaba presente, aunque solo fuera en la mente de sus hermanastros. Hilon yacía muerto en la carreta, su cadáver cubierto con una manta, la sangre empezaba a empapar la lana de la prenda. La viuda Judith se había quedado fuera del círculo, y todo el mundo seguía callado. Un hombre se abrió paso a codazos entre la muchedumbre, desde la parte posterior. Raistlin solo captó vagamente su imagen, ya que los rescoldos del abrasador fuego interior todavía le emborronaban la vista, pero después recordaría su porte alto, el rostro afeitado, el largo cabello que le cubría las orejas y le llegaba hasta los hombros. Vestía ropas de cuero rematadas con flecos y llevaba un arco al hombro. Caminó hacia la viuda. «Me parece que eres tú quien debería marcharse de Solace», dijo. Su voz sonaba tranquila, sin el menor rastro de amenaza, limitándose a exponer un hecho. Judith le asestó una mirada ceñuda y luego echó un rápido vistazo a la multitud apiñada detrás de él. «¿Vais a permitir a este mestizo que me hable así?», demandó. «Tanis tiene razón», intervino Tic, que se adelantó para apoyarlo. Agitó la regordeta mano, con la que todavía sujetaba la botella de brandy. «Será mejor que regreses a Haven, buena mujer. Y llévate a Belce, que aquí no lo necesitamos. Sabemos cuidar de los nuestros. Andad, hijos, llevad a vuestra madre a casa», dijo el enano. «No os preocupéis por vuestro padre, que nosotros nos ocuparemos del entierro. Querréis asistir, por supuesto, así que ya os avisaremos cuando llegue el momento». Raistlin asintió con la cabeza, tan cansado que era incapaz de hablar. Se agachó y agarró a su madre. Rosamund estaba desmadejada, destrozada, como una muñeca de trapo que hubieran hecho trizas unos perros rabiosos. Miró en derredor con expresión ausente, un gesto que Raistlin recordaba muy bien. El corazón se le puso en un puño. «Madre», musitó suavemente, «nos vamos a casa». Rosamund no reaccionó, como si no lo hubiera oído siquiera. Raistlin intentó levantarla, pero era como un peso muerto entre sus brazos. «Caramon», llamó a su hermano. El mocetón asintió, tenía los ojos llenos de lágrimas. Entre los dos condujeron a su madre a casa. 3. Hilon Majere fue enterrado a la mañana siguiente debajo de los Vallenwoods y se plantó un vástago de estos árboles a la cabecera de su tumba, como era costumbre entre los habitantes de Solace. Sus hijos estuvieron presentes en la ceremonia, pero no así su esposa. «Está dormida», la excusó Caramon, que enrojeció por la mentira. «No quisimos despertarla». La verdad era que no les había sido posible sacarla de su mundo de visiones. Por la tarde, en Solace todo el mundo sabía que Rosamund pasaba por uno de sus trances. Esta vez era muy profundo, tanto que no oía la voz de nadie, ni la de sus seres más queridos, cuando la llamaban. Los vecinos fueron a verla, a ofrecer sus condolencias y a hacer sugerencias para su recuperación. Raistlin probó con algunas de ellas, como por ejemplo que inhalara extracto de alcanfor, pero no otras, como pincharla repetidamente con un alfiler. Por lo menos, no lo hizo al principio, antes de que surgiera el terrible miedo.
Los vecinos trajeron comida para abrirle el apetito, ya que se había corrido la voz de que Rosamund no quería comer. Otik en persona llevó una gran cesta con los platos más exquisitos de la posada El Último Hogar, incluida una cazuela dentro de la cual todavía humeaban sus famosas patatas picantes, ya que el posadero tenía la firme creencia de que ningún ser vivo, y muy pocos de los que estaban muertos, eran capaces de resistirse al delicioso aroma a ajo. Caramon cogió la cesta de comida con una sonrisa triste y quedó, gracias. No dejó que Otik entrara en la casa y mantuvo bloqueado el paso con su corpachón. ¿Se encuentra mejor?, preguntó el posadero mientras estiraba el cuello para ver por encima del hombro del mocetón. Era un buen hombre, de lo mejor que había en Solace. Habría renunciado a su amada posada si con ello hubiera ayudado a que la mujer recobrara la salud. Pero le encantaba el chismorreo, y la trágica muerte de Gilón, seguida de la extraña enfermedad de su mujer, era la comidilla de la taberna de la posada. Caramon consiguió finalmente cerrar la puerta, se quedó un momento escuchando los fuertes pasos de Otik alejándose por la ancha pasarela y lo oyó pararse para hablar con algunas comadres de la ciudad. El joven oyó pronunciar frecuentemente el nombre de su madre en la conversación. Suspiró y llevó la comida a la cocina, donde la amontonó con el resto de las provisiones. Echó las patatas picantes en un plato hondo, añadió una apetitosa loncha de jamón fresco asado con sidra y sirvió una copa de vino elfo. Se proponía llevárselo a su madre, pero se detuvo en el umbral del dormitorio. Caramon quería a Rosamund. Se suponía que un buen hijo amaba a su madre, y el joven había sido todo lo buen hijo que sabía ser. No se sentía identificado con ella. Con Kitiara sí, ya que su hermanastra había hecho más que Rosamund para sacarlos adelante a Raistlin y a él. Compadecía a su madre con todo su corazón, y estaba extremadamente triste y preocupado por ella, pero tuvo que detenerse en aquel umbral para templar el ánimo antes de cruzarlo, como habría hecho antes de entrar en batalla. La habitación de la enferma estaba a oscuras y hacía calor. El aire resultaba fétido y desagradable de respirar. Rosamund yacía boca arriba en el lecho, mirando al vacío. Empero, debió de ver algo ya que sus ojos se movieron y cambiaron de expresión. A veces los tenía desorbitados, con las pupilas muy dilatadas, como si estuviera contemplando algo que la aterraba. En tales ocasiones, su respiración era jadeante. Otras veces estaba tranquila, e incluso de tanto en tanto sonreía, una mueca lúgubre que daba congoja ver. Jamás hablaba, al menos nada que resultara comprensible. Hacía ruidos, pero eran sonidos guturales, incoherentes. Nunca cerraba los ojos. Nunca dormía. Nada la hacía reaccionar ni apartar la mirada de cualesquiera que fueran las visiones que la tenían en trance. Sus funciones corporales continuaban, y Raistlin se ocupaba de limpiarla, de bañarla. Habían pasado 3 días desde el entierro de Gilón, y Raistlin no se había apartado de su lado un solo momento. Dormía sobre un jergón en el suelo, despertándose con el menor sonido que hacía. Le hablaba constantemente, contándole historias divertidas sobre las travesuras que los chicos hacían en la escuela, haciéndola partícipe de sus propios sueños y esperanzas, explicándole detalles sobre su jardín y las diversas plantas medicinales que crecían en él. La obligaba a tomar líquido escurriendo un paño mojado sobre sus labios, solo un chorrito pequeño cada vez porque si no, se atragantaba. También había intentado hacer que comiera algo, pero su madre no había conseguido tragarse ni un bocado y el joven tuvo que darse por vencido. La atendía con mimo, con infinita ternura y una paciencia inagotable. Caramon se quedó en el umbral, observándolos a los dos. Raistlin estaba sentado junto al lecho y le cepillaba el largo cabello suavemente mientras le contaba historias de su propia infancia y juventud en Palantas. «¿Creéis que conocéis a mi hermano?», musitó Caramon, dirigiéndose a unos rostros invisibles. «Vos, Maese Siebold. Y tú, Jon Farnish. O tú, Sturm Brickblade. Y todos vosotros. Lo llamáis el taimado y el ruin. Afirmáis que es frío, calculador e insensible.
Creéis que lo conocéis. Yo sí que lo conozco. Caramon tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo conozco. Soy el único. Esperó un instante más hasta que pudo volver a ver después de que se enjugó los ojos y se limpió la nariz con la manga de la camisa, derramándose encima la copa de vino en el proceso. Hecho esto, inhaló una bocanada de aire fresco y entró en la oscura y triste habitación. He traído algo de comida, Raist, dijo. Su hermano lo miró y después volvió tristemente la vista hacia Rosamund. No se la tomará. La traía para ti, Raist. Tienes que comer algo o caerás enfermo, añadió Caramon al ver que su hermano empezaba a hacer un gesto negativo. ¿Qué haremos entonces, No soy muy buen enfermero. Raistlin levantó la cabeza y miró a su gemelo. No te tienes en todo lo que vales, hermano mío. Recuerdo algunas noches, siendo pequeños, que me despertaba aterrado por las pesadillas, y entonces tú hacías figuras de sombras en la pared, con las manos. Conejos, su voz se desvaneció. Caramon sintió la garganta constreñida por el llanto. Parpadeó para librarse de las lágrimas y le tendió el plato. Vamos, Raist, come algo. Aunque solo sea un poco. Son las patatas picantes de Otik. Su panacea para todas las enfermedades del mundo, comentó, esbozando una sonrisa. De acuerdo, dejó el cepillo sobre una pequeña mesilla y cogió el plato. Comió un poco de las patatas y picoteó algo de jamón. Caramon lo observaba anhelante y en su franco rostro apareció una expresión decepcionada cuando Raistlin le devolvió el plato, todavía con más de la mitad de la comida. ¿No te apetece más? ¿Seguro? ¿Quieres que te traiga alguna otra cosa? Tenemos montones de cosas que han traído. Su hermano sacudió la cabeza. Rosamund hizo un ruido, un lastimoso murmullo, y Raistlin se movió presuroso hacia ella y empezó a hablarle suavemente para tranquilizarla mientras la colocaba en una postura más cómoda. Le humedeció los labios con agua, le frotó las manos enflaquecidas. ¿Está mejor?, preguntó Caramon, impotente. Solo hacía falta mirarla para saber que no, pero esperaba estar equivocado. Además, sentía la necesidad de decir algo, de escuchar su propia voz. No le gustaba que hubiera tanto silencio en la casa ni estar encerrado en este cuarto oscuro, triste. Se preguntó cómo podía soportarlo su hermano. No, contestó Raistlin. Si acaso, está peor. Hizo una breve pausa y, cuando volvió a hablar, su tono quedó impresionado. Es como si corriera por una calzada, Caramon, alejándose de mí. La sigo, la llamo para que se detenga, pero no me oye. No me hace caso alguno. Y corre muy deprisa, Caramon. Raistlin enmudeció y, dándose media vuelta, simuló estar ocupado colocando las ropas de la cama. Llévate el plato a la cocina, ordenó con voz áspera, o atraerá a los ratones. Voy a llevarlo, farfulló Caramon, que se marchó apresuradamente. Una vez en la cocina, soltó el plato donde suponía que estaba la mesa, no veía con claridad porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Alguien llamó a la puerta, pero no hizo caso y, al cabo de un momento, quienquiera que fuera se marchó. Caramon se apoyó en el hogar y respiró hondo varias veces seguidas al tiempo que parpadeaba rápidamente con el propósito de no llorar más. Recuperada la compostura, regresó a la habitación de su madre. Tenía cierta noticia que, confiaba, daría un poco de ánimo a su gemelo. Encontró a Raistlin sentado de nuevo junto al lecho. Rosamund yacía en la misma postura, y los ojos abiertos y fijos se notaban muy hundidos en la cara. Sus manos, consumidas, reposaban flácidamente sobre el cobertor, los huesos de las muñecas parecían demasiado grandes. Daba la impresión de que su carne estuviera desapareciendo junto con su espíritu hasta el punto de que Caramon tuvo la sensación de que había empeorado en los escasos minutos que estuvo ausente. Apartó precipitadamente la mirada de su madre y la enfocó en su gemelo. Otik estuvo aquí, dijo, innecesariamente, ya que su hermano seguramente lo habría deducido por las patatas. Dijo que la viuda Judith se marchó de Solace esta mañana.
¿Se marchó, eh? Era más una manifestación que una pregunta. Miró en derredor. Un atisbo de fuego destelló en sus enrojecidos ojos. ¿Y a dónde fue? De vuelta a Haven. Caramon consiguió esbozar una mueca. Va a denunciarnos a Belce. Ha dicho que regresará y hará que nos arrepintamos de haber nacido. Una frase desafortunada. Raistlin hizo un gesto de dolor y lanzó una rápida ojeada hacia su madre. Caramon se adelantó con presteza hacia su hermano, le puso la mano en el hombro y apretó. No debes pensar eso, Rhys. Lo reconvino. No puedes creer que esto es por tu culpa, y no lo es. Replicó amargamente su hermano. Si no hubiera sido por mí, Judith habría dejado en paz a madre. Esa mujer vino por mi causa, Caramon. Me buscaba a mí. Madre me pidió una vez que renunciara a la magia y entonces me pregunté por qué decía algo así. Era por Judith, que la estaba acosando. Si entonces lo hubieras sabido, yo, ¿qué habrías hecho, Rhys? Lo interrumpió Caramon. Se puso en cuclillas junto a la silla de su hermano y lo miró seriamente. Dime, ¿qué habrías hecho? ¿Dejar la escuela? ¿Renunciar a la magia? ¿Lo habrías hecho? Raistlin permaneció callado un momento, absorto, empezó a dar suaves pellizcos a la desgastada camisa, como si le quitara motitas de polvo. No, respondió finalmente. Pero habría hablado con mamá, se lo habría explicado. Volvió los ojos hacia Rosamund. Cogió la consumida mano entre las suyas y la apretó, con fuerza, esperando ver alguna reacción, incluso un gesto de dolor. Podría habérsela aplastado, machacado como una cáscara de huevo, y Rosamund ni siquiera habría parpadeado. Suspiró y giró la cabeza hacia Caramon. Habría dado igual, ¿no es cierto, hermano mío? Musitó Raistlin. Completamente igual, dijo Caramon. Tenlo por seguro. Raistlin soltó la mano de su madre. Las huellas de sus dedos aparecían como manchas rojizas sobre la pálida piel. Agarró la mano de su hermano y la mantuvo apretada. Los dos se quedaron callados un buen rato, encontrando consuelo el uno en el otro, y después Raistlin miró a su gemelo de un modo extraño. Eres muy perspicaz, Caramon. ¿Lo sabías? El mocetón se echó a reír. Fue una profunda carcajada que resonó como un trueno en el oscuro cuarto. Se tapó la boca con la mano y se puso colorado. No, no lo soy, Rhys, contestó en un susurro comedido. Ya me conoces. Necio como un enano gali, lo dice todo el mundo. Tú eres el inteligente, el que tiene cerebro, pero no me importa. ¿Te hace falta y a mí? No, mientras estemos juntos. Raistlin soltó su mano bruscamente y volvió la cara hacia otro lado. Existe una diferencia entre ser muy perspicaz y ser inteligente, hermano mío. El timbre de su voz era frío. Una persona puede ser lo primero sin ser lo segundo. ¿Por qué no te vas a dar un paseo o vuelves a trabajar con el granjero Juncia? Pero, Rhys, no hace falta que los dos estemos aquí. Puedo arreglármela solo. Caramon se incorporó lentamente. Rhys, no, por favor, Caramon. Si quieres que te sea sincero, no haces más que ir de acá para allá, metiendo ruido y alborotando, y acabas volviéndome loco. A ti te vendrá bien tomar un poco de aire fresco y hacer ejercicio, y a mí, un poco de soledad. Claro, Rhys, si es eso lo que quieres. En fin, creo que iré a ver a Sturm. Su madre vino para preguntar cómo iban las cosas y trajo un poco de pan recién cocido. Iré y le daré las gracias. Sí, hazlo, instó Raistlin con timbre seco. Caramon no entendía nunca qué provocaba en su hermano estos repentinos estados de ánimo sombríos y desabridos, no sabía qué había dicho o hecho para apagar la luz en su hermano con tanta efectividad como si le hubiera echado un jarro de agua fría. Aguardó un momento para ver si su gemelo se aplacaba, si decía algo más, si le pedía que se quedara y le hiciera compañía. Pero Raistlin estaba ocupado mojando el pico del paño en la jarra de agua, y después lo puso sobre los labios de Rosamund.
Tienes que beber un poco, madre, susurró. Caramon suspiró, giró sobre sus talones y se marchó. Al día siguiente, Rosamund murió.